Ella es la joven esposa de un influyente industrial. Él es un lord con un pasado del que no se habla en voz alta. Sus miradas se cruzan en un baile, y desde ese momento comienza una historia donde cada toque amenaza con un escándalo, y cada silencio grita sobre lo prohibido. Esta historia trata sobre una mujer que eligió no el deber, sino a sí misma, sobre un amor que comenzó con una mirada y lo cambió todo. Mira hasta el final y descubre hasta dónde puede llegar una mujer cuando por primera vez decide vivir sin reglas. Y antes de empezar, suscríbete al canal Historias que arden en silencio y dinos de qué ciudad estás viendo esta historia. Leo todos los comentarios. El baile en la mansión Rowley se celebraba con la solemnidad y pompa que la sociedad londinense acostumbraba a esperar de una antigua estirpe industrial. La música había sido escogida con gusto, el vino fluía sin interrupciones, y el deslumbrante brillo de las arañas de cristal no ocultaba que todos allí sabían por qué habían venido: para fortalecer alianzas comerciales y demostrar la apariencia de la prosperidad. Pero Adelina Winter no podía librarse de la sensación de que aquella noche, para ella, no era un escenario de triunfo, sino una jaula pulida hasta el brillo. Su vestido era del color de las perlas fundidas, el escote alto ocultaba sus clavículas, pero la tela que caía apenas rozaba sus muñecas, como si dejara espacio para la imaginación. Su marido, Sir Thomas, estaba un poco apartado conversando con Lord Leven sobre el suministro de carbón. Su postura, recta, rígida, con los dedos extendidos sobre la copa, hablaba, como siempre, de concentración. Para él, Adelina era una inversión, y ella sabía. Hoy debía sonreír, decir las palabras correctas y no levantar ni una sombra de sospecha. Cuando la presentaron a Lord Lansdale, el aire a su alrededor pareció volverse más denso. Era exactamente como lo habían descrito: alto, con ligeras canas en las sienes, una mirada, no desafiante, pero demasiado atenta, no fría, pero como si supiera algo más sobre ti de lo que tú misma. Su mano, al rozar su guante al saludar, estaba más cálida de lo debido, y permaneció en su memoria más tiempo de lo decente. Lady Winter, pronunció él con una ligera inclinación de cabeza. Debo admitir que no sabía que los Winter poseían un gusto tan impecable. Ella asintió levemente, tratando de captar un matiz en su voz. No había coqueteo, pero había interés, y eso era más peligroso. Mi esposo entiende de telas, respondió ella en voz baja, y de personas, sabe elegir lo más resistente. Y yo, por desgracia, sonrió él, tiendo a las cosas frágiles, se recuerdan con más fuerza. Ay, se inclinó ligeramente. Una impresión demasiado fuerte a menudo lleva a la pérdida. Por un segundo, sus miradas se encontraron. El mundo se encogió. El crujido de los zapatos sobre el parqué, el tintineo de las copas, el susurro de los abanicos, todo se desvaneció. Solo sus ojos y el pulso en sus sienes. Ella fue la primera en apartar la vista. Más tarde, en la sala de columnas espejadas, estaba junto a una mesita, sosteniendo una copa de champán. Sus dedos temblaban, y se enfadó consigo misma por ello. Todo iba según lo planeado. Ella había interpretado su papel. Su marido estaba contento. Lady Hayworth había notado lo exquisitamente que lucía su nueva joya. Todo estaba en orden. Todo, excepto la mirada que sintió de nuevo sobre sí misma. Él estaba a unos pasos de distancia, conversando con el conde de Marlow, pero la miraba a ella, no como un hombre que desea romper las normas de decoro, sino como alguien que examina un fresco, tratando de entender lo que se esconde bajo la capa de oro. No era coqueteo, era el silencio en sus ojos y el estruendo en su pecho.
Cuando se cruzaron, accidentalmente, él rozó ligeramente su codo, un movimiento casi imperceptible bajo el velo de la seda, pero ella sintió. No fue accidental. «Disculpe», dijo en voz baja. «Este vestido parece demasiado ligero para no resbalar en el momento menos oportuno». Ella se estremeció, pero no por las palabras, por lo cerca que las pronunció, por cómo su aliento apenas rozó su cuello. «Entonces debo mantenerme alejada de las corrientes de aire», respondió ella sin reconocer su propia voz. Él sonrió levemente y se fue, sin volverse. Adelina se quedó sola, con la copa en las manos, donde las burbujas danzaban, como dentro de ella, en su cuerpo, en su pecho, en sus dedos. En su cabeza sonaba música, pero el ritmo de su corazón ya no coincidía con el de la orquesta. Y en ese momento comprendió. En aquella noche había algo que no podría deshacerse, como aquel roce. ¿Sientes que entre ellos ocurre algo mucho más peligroso que un simple coqueteo? Quédate para saber qué hará Adelina cuando su marido le pida de repente algo imposible. A la mañana siguiente, Adelina se despertó más temprano de lo habitual. A través de las rendijas de las cortinas se colaba la luz del amanecer, aún frágil y rosada, como si el mundo vacilara entre el sueño y la vigilia. Permaneció inmóvil, sintiendo la tensión en sus sienes. No había bebido suficiente agua la noche anterior, apenas había comido, pero sabía que no era por eso. Dentro de ella habitaba algo incómodo, persistente, una inquietud a la que no podía poner nombre. Ni su marido, ni el vestido, ni las expectativas sociales, nada explicaba aquel temblor que apareció en ella cuando Lord Lansdale pronunció aquella frase. Demasiado ligero. Él no miraba la tela, miraba a través de ella. El sirviente entró casi en silencio, informando sobre el horario del día. Sir Thomas ya se había marchado. Una importante reunión en el Ministerio de Comercio. Adelina sintió un alivio. Hasta la tarde estaría sola. «Envié el landó a las 11:30», dijo en voz baja. «Iré al taller de Madame Verdier». El sirviente asintió, sin hacer preguntas. Madame Verdier cosía para las mejores damas de la ciudad, y ningún marido sospecharía de una esposa que fuera allí para una prueba. En el carruaje, ella se sentó recta, con las palmas de las manos apoyadas en las rodillas. Por dentro, todo bullía. Los pensamientos se atropellaban uno tras otro, cortándose el paso. Es solo un juego. Él es un hombre que sabe hablar. Probablemente dice algo similar a cada mujer. E inmediatamente, ¿pero por qué entonces me parece que sabe más de mí de lo que yo misma? El taller la recibió con olor a lavanda y algodón crudo. 2 jóvenes costureras la ayudaron a quitarse el abrigo. Madame Verdier salió del fondo de la sala, agitando un grueso cuaderno. «Lady Winter, su modelo casi está listo. ¿Desea verlo?» El vestido era deslumbrantemente fino. La seda brillaba discretamente, pero de forma seductora. La línea de los hombros, peligrosamente descubierta, casi atrevida. Adelina lo miró y sintió. No era para su marido. Era como una pregunta o un desafío. «Me lo probaré», dijo. «Sin ayuda. Yo sola». Dentro del probador hacía fresco. Los espejos reflejaban su figura por todos lados, como si la evaluaran. Lentamente desabrochó el corsé, permitiendo que la tela se deslizara. Se le puso la piel de gallina. Se puso el nuevo vestido. La línea del escote era, en efecto, más atrevida de lo esperado. Los hombros quedaban completamente al descubierto. La tela fluía, envolviendo sus caderas, dándoles una forma que no podía pasar desapercibida. Se volvió para comprobar la espalda y se estremeció. Él estaba de pie a la entrada de la sala. Lord Lansdale, vestido con un traje claro, con guantes en las manos
como si acabara de entrar de la calle. Las modistas se quedaron inmóviles. Él las miró y una de las muchachas salió en silencio. La segunda, detrás de ella. «Disculpe», dijo en voz baja. «Estaba cerca. Me invitaron a una prueba para mi hermana. No sabía que usted... estaba aquí». Ella no podía hablar. Estaba de pie en el círculo de espejos, con el vestido a medio desabrochar, los hombros desnudos, y lo miraba a él como a un peligro y como a una salvación. Se acercó, muy lentamente, ni una pizca de prisa en sus pasos. Su mirada no era rapaz, era honesta, casi reverente. «Este vestido», dijo en voz baja, «no debería ser visto por nadie más que por quien realmente lo aprecie. ¿Insinúa que es demasiado atrevido para una velada social? Insinúo que es imposible ponérselo sin desear ser descubierta». Ella se volvió hacia él con todo su cuerpo, lentamente, y permitió que su mirada se posara en su rostro más tiempo de lo debido. El corazón le retumbaba en el pecho. Debía salir, gritar, llamar a la sirvienta, pero ella se quedó. Y entonces él se acercó, casi rozándola. El aire entre ellos se volvió caliente. Olía a cítricos, tabaco, algo amaderado. Su mano se levantó no hacia su cuerpo, sino hacia el dobladillo del vestido, y rozó la tela. «Una costura fuerte», dijo. «Pero si se tira, se deslizará». «No tire», susurró ella. «Por favor». Él retrocedió, como si un golpe le hubiera sido devuelto. Se volvió, asintió brevemente y se fue. Adelina se quedó sola. El vestido seguía colgado de sus hombros, pero por dentro todo se había desprendido. ¿Sientes cómo se intensifica esta tensión, capa por capa? De aquí en adelante, todo se acelerará. Será más peligroso, más apasionado. Quédate para saber qué sucederá cuando en su próximo encuentro ella diga de repente algo que ni siquiera esperaba de sí misma. La lluvia comenzó de repente, sin truenos, sin previo aviso, sin las gotas que se acercan lentamente. Simplemente se derramó, como si el cielo hubiera decidido limpiar las calles de Londres de todo lo superfluo. Adelina se quedó bajo el arco de la galería, observando cómo las corrientes de agua dibujaban líneas plateadas sobre los escalones de piedra. Sus dedos aún recordaban cómo su meñique había rozado los suyos. Aquel toque permanecía dentro, como un secreto que se lleva bajo el corazón. Ella no esperaba que él viniera. Él no había prometido nada. No había fijado un día. No había pedido una respuesta. Pero cada una de sus células tenía esperanza. Lentamente giró la cabeza. Él estaba de pie en la sombra de las columnas, ligeramente mojado, con gotas de agua en las sienes. Sus ojos estaban serenos, pero bajo esa calma ardía un fuego. «Sabía que no se iría», dijo él acercándose. «Usted no es de las que se van sin esperar». «¿Y usted es de los que vienen sin ser invitados?», preguntó ella intentando ocultar el temblor en su voz. No respondió de inmediato. Simplemente la miró. La miró de una manera que nadie más la había mirado. «Vengo donde no puedo evitar estar», dijo por fin. «Y si eso está mal, entonces me he equivocado desde la primera vez que la oí reír». El silencio entre ellos era ensordecedor. La lluvia seguía cayendo, ocultando palabras peligrosas a los oídos casuales. «No me río», susurró ella. Precisamente por eso recordé ese sonido. Permanecieron en silencio mucho tiempo. Parecía que hasta las gotas contenían el aliento. Él no la tocó. No intentó acercarse. Solo se quedó a su lado, y eso era demasiado. Y demasiado poco. «Esta noche», dijo él en voz baja, «usted estará en el Teatro de la Reina. Yo también. Solo tendremos unos minutos. Pero a veces una mirada es suficiente para entender. Estás vivo». Ella no respondió. Solo asintió. Y se fue, sin mirar atrás.
Por la noche fue al teatro con su marido. Llevaba un vestido plateado de mangas largas. La seda caía sobre su cuerpo como agua sobre una piedra pulida. El cabello recogido en un moño alto, sin un mechón suelto. Thomas la miró con satisfacción. Ella lucía como él quería, como un adorno para sus ambiciones comerciales, como una confirmación de su poder. En el teatro, todas las butacas estaban ocupadas. En el palco de enfrente, Lord Lansdale estaba sentado, recostado en su asiento, con una expresión de cortés indiferencia. Pero cuando su mirada se deslizó por las filas y lo alcanzó, él levantó los ojos. Sus miradas se encontraron. Ella sabía. En ese momento, alguien podría estar observando. Alguien podría adivinar. Alguien podría sacar conclusiones. Pero a ella no le importaba. Sus ojos eran un roce silencioso. Su ligera inclinación de cabeza, una confesión. Y cuando el telón se levantó y el escenario se llenó de luz, ella todavía sentía. Él la estaba mirando. No a los actores, no a la sala, solo a ella. Después de la obra, Thomas conversaba con un banquero en la entrada principal. Adelina estaba un poco apartada. La gente se agolpaba, los carruajes llegaban uno tras otro. Volvía a llover, ligero, casi imperceptible. Él estaba de nuevo cerca, solo que esta vez a sus espaldas. «Voltéese», susurró él, rozando apenas sus labios el aire junto a su oído. «No la tocaré. Solo diga, usted tampoco puede...». Ella se dio la vuelta. Su mirada era firme, no asustada, y no sumisa. En ella había algo que no se podía expresar con palabras. «No puedo», dijo. «No puedo no recordar cómo usted estuvo a mi lado sin tocarme. Cómo usted cayó más fuerte que todos los que hablaron». Él cerró los ojos por un instante, como si esa confesión fuera suficiente para dar un paso. Pero no dio el paso. Solo tomó su mano. No con toda la palma, solo con las puntas de los dedos, donde la piel es especialmente fina, donde el corazón late más cerca de la superficie, y la soltó. ¿Pero sientes, verdad, que después de esto ya no habrá vuelta atrás? Quédate para saber qué pasará cuando una de las chismosas entregue una nota al hombre equivocado, y la verdad comience a salir a la luz. No se encontraron en varios días, no porque fuera imposible, sino porque cada uno entendía. El próximo toque podría arruinarlo todo. Adelina se despertaba con una sensación de ansiedad y se acostaba sin desvestirse del todo, como si su cuerpo esperara una señal de que necesitaba volver a huir. Y sin embargo, el silencio era más aterrador que cualquier escándalo. Lansdale no escribía, no aparecía en su casa, no se le veía por las calles, solo en su memoria. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra que sonó como una promesa o como una maldición. Sir Thomas estaba tranquilo, incluso atento. Cenaba más a menudo en casa, hablaba de negocios, de planes, de un posible viaje a Edimburgo, al que Adelina debería ir con él. Pero cada vez que mencionaba el nombre del señor Blackwell o de su hijo, ella sentía algo parecido a un vómito, no físico, sino del alma, como si la estuvieran reemplazando, convirtiéndola en una figura ajena, demasiado elegante para gritar. Al mediodía del cuarto día, cuando el aguacero volvió a limpiar las calles, llegó a su casa Lady Charteris, una vieja conocida de su marido, aficionada a recoger rumores y contarlos con hipócrita inocencia. Estaba sentada en su salón, hojeando una revista, y de repente dijo: «Imagínese, querida, Madame Verdier asegura que un caballero entró por casualidad en su salón justo durante una prueba, y se quedó un poco más de lo habitual. Por supuesto, no fue más que por buenas intenciones». Adelina sintió que la sangre se le helaba en el rostro. Sus dedos apretaron fuertemente la taza y el té estuvo a punto de derramarse, pero ella sonrió, lentamente,
con seguridad. Seguramente fue solo un torpeza, dijo, o una coincidencia. A veces la cortesía se confunde con un apego excesivo. Claro, Lady Charteris sonrió con sorna. Solo los tontos confunden esas cosas, aunque dicen, algunos ojos son capaces de hacer olvidar hasta las buenas maneras. Adelina no respondió. El resto de la visita transcurrió en un murmullo. Ella oía cada palabra, pero no captaba el significado. Solo sentía que algo había cambiado, y si se hablaba de ellos, eso significaba, no había más tiempo. Tarde en la noche, cuando la casa dormía, salió al jardín, con un ligero abrigo, con la capucha puesta. El aire estaba impregnado de humedad y del aroma a tierra mojada. Caminó entre las rosas hasta llegar a la pequeña puerta en el muro trasero. El sirviente había prometido abrirla, a cambio de oro y silencio. Lansdale ya esperaba. Estaba bajo el árbol, resguardado de la lluvia. La luz del farol apenas tocaba su rostro, pero cuando la vio, dio un paso adelante. «¿Por qué guardaste silencio?», preguntó ella, y su voz tembló de tensión, no de frío. «¿Por qué desapareciste?». «Porque si hubiera venido, no me habría ido». Ella no respondió. Solo miró. «Sentí que estábamos en la mira», continuó él. «Esas miradas, esos susurros. No me asusté por mí, sino por ti. ¿Y pensaste que estaría a salvo sin ti?». Él la miró largamente. En su mirada no había respuesta, solo una confesión. Silenciosa, pesada, llena de dolor. «Tengo miedo», dijo ella por fin. «Pero más miedo me da vivir como si no existiera». Se acercó y lentamente le quitó la capucha de la cabeza. Sus dedos temblaron al tocar su cabello. Las gotas de lluvia resbalaban por sus sienes, por su cuello, por su escote. Él no las secó, solo las acarició con la mano, como bendiciendo cada una de ellas. «Eres real», susurró él, «tal como nadie te permitió ser, ni siquiera tú misma». Y ella cerró los ojos. Él se inclinó, no hacia sus labios, sino hacia su mejilla. Apoyó su frente en la sien de ella, y solo entonces, cuando ella dio un paso hacia él, la abrazó, lenta, tiernamente, como si fuera la última vez. Se quedaron así mucho tiempo, sin palabras, sin tiempo, pero luego ella se apartó. «Mañana», dijo ella, «mañana habrá una recepción en la casa de los Brickford. Ambos estaremos allí. Encuentra la manera. No podré esperar más». Él asintió, no como un caballero, sino como un hombre que comprendió. El siguiente paso no es un juego, es el destino. ¿Sientes cómo se estrecha el espacio entre el deber y el deseo? No te pierdas lo que sucederá cuando en la casa de los Brickford alguien vea no sus manos, sino el reflejo de sus ojos, y comprenda. La recepción en casa de los Brickford no destacaba por su ostentación, sino por una peligrosa intimidad. No eran esos bailes donde el brillo adormecía la vigilancia. Aquí los invitados se reunían entre los suyos, aquellos que sabían cuándo desviar la mirada, cuándo callar, cuándo fingir que nada había ocurrido. La casa olía a velas caras, a peras en vino, y de vez en cuando se colaba un aroma a tabaco viejo y denso, como un recuerdo. Adelina apareció en la recepción más tarde de lo habitual. La acompañaba su marido, como siempre, sobrio y correcto. Aquella tarde parecía incluso atento, ofreciéndole la mano al bajar las escaleras, sirviéndole una copa, comentando en voz alta lo bien que le sentaba su nuevo peinado. Todo impecable. Justo cuando todo se desmoronaba. Ella lo sintió antes de verlo. Ya estaba en el salón conversando con la vizcondesa Leighton, de pie junto a un enorme espejo enmarcado en oro. Él no miraba a Adelina, pero en el reflejo mino, ella vio. Sus ojos la buscaban a ella. Sus miradas se encontraron en la plata de la superficie espejada. Aquel instante, en medio de voces ajenas,
música, el movimiento de abanicos, resultó ser más silencioso y ruidoso que todo. Más tarde, cuando Thomas fue absorbido por los invitados políticos, Adelina se quedó en el pasillo junto a la biblioteca, como si fuera casualidad. Su abanico se cayó del sillón. Ella se inclinó, y en ese mismo instante unos pasos resonaron en la sombra a sus espaldas. «Vamos», dijo él. «Te mostraré una habitación donde podrás respirar». Ella no preguntó dónde, no preguntó quién podría verlos, solo asintió. Él la llevó por un pasillo lateral, hacia donde las estanterías de libros se extendían hasta el techo, un pequeño estudio con un sofá estrecho, una ventana con cortinas y una lámpara de mesa cuya luz doraba el aire. Él cerró la puerta, sin poner el cerrojo, pero no era necesario. Aquí no los encontrarían, o no querrían buscarlos. Ella estaba de pie junto a la ventana, apoyada en el alféizar. Él estaba cerca, pero no la tocó. «Tengo miedo», dijo ella. «Yo también», respondió él, «pero más miedo tengo de no estar contigo». Ella se volvió, y por primera vez, ella dio el primer paso. Se acercó, le tomó la mano y se la apretó contra la mejilla. Sus dedos temblaron, y él se inclinó lentamente hacia ella. Su beso no fue abrupto, fue silencioso, como una promesa, como una verdad que había vivido mucho tiempo en silencio y finalmente encontró voz. La besó como si quisiera poner en ese instante todo lo que no se les permitía. Libertad, pasión, ternura, insensatez. Su cuerpo se apretó contra el suyo, ligeramente, como si todo en ella se sintiera atraído hacia él desde la primera vez que pronunció su nombre. Él la abrazó como si temiera que ella desapareciera, y ella lo besó como si solo en eso estuviera viva. Sus dedos se deslizaron hacia el escote del vestido. Él se detuvo, la miró a los ojos, buscó permiso. Ella asintió, y él bajó lentamente la tela de sus hombros. El vestido se deslizó hacia abajo, como un suspiro, y ella se quedó delante de él, vulnerable, hermosa, como un cuadro que no se puede comprar ni olvidar. Él se inclinó hacia su clavícula, la besó allí donde late el corazón, allí donde vivía su miedo, y cada uno de sus besos era como un toque de luz, allí donde antes solo había la fría aprobación de su marido. Sus dedos se enterraron en su cabello, su respiración se aceleró. Él deslizó sus labios por su cuello, hombros, muñecas, y en ninguna parte había lujuria, solo reverencia y amumardor, y el deseo no de poseer, sino de disolverse. Se fundieron como la llama de dos velas, donde es imposible decir cuál de ellas empezó a arder primero. En sus brazos, ella no era sumisa, sino igual, deseada, viva. Cuando todo quedó en silencio, no hablaron. Él solo la abrazó cubriéndola con su abrigo y la mantuvo en silencio durante mucho tiempo, como si supiera, ahora llegaría la realidad, de nuevo pasos, de nuevo la luz, de nuevo los demás. Pero mientras él le respiraba en la sien y ella se apretaba contra su pecho, todo era posible. La puerta de la biblioteca quedó entreabierta, pero no del todo. En la rendija, casi imperceptible, apareció una sombra. Ni un paso, ni un sonido. Solo una sombra, como un testigo que no deja huellas, pero que se lleva consigo todo lo que vio. Adelina aún no lo sabía. Estaba de pie apoyada en el pecho de Lansdale, sintiendo cómo sus respiraciones se fundían, cómo su mano le acariciaba lentamente el hombro. Todo estaba inmóvil, como la calma antes de una tormenta que nadie había anunciado todavía. Él no se apresuraba a soltarla, y ella no quería moverse, pero la realidad ya se acercaba. «Tengo que irme», susurró ella. «Thomas, no debes sospechar». Él asintió en silencio.
Se quedó en la habitación mientras ella se ponía cuidadosamente el vestido. Se arreglaba el cabello, controlaba su respiración. No se miró en el espejo. Sabía. Su rostro revelaría más de lo que le estaba permitido. Cuando salió al pasillo, la casa seguía igual de serena. La música sonaba desde otra sala. Alguien se rió. Un vaso tintineó en la mano de alguien. El mundo no se derrumbó. O aún no había tenido tiempo de hacerlo. Thomas la encontró junto a la chimenea. «¿Dónde estabas?», preguntó él tranquilamente, sin un atisbo de celos o preocupación. «Con Lady Hertford. Me estaba mostrando un bordado», respondió ella con calma. «¿Le gustó la actuación del cuarteto?». Él asintió. «El señor Blackwell te envió saludos». Sonreía demasiado cortésmente. «Ten cuidado con él. Quiere parecer modesto, pero detrás de eso hay exigencia. No le gusta que una mujer calle. Habla más a menudo con él». Ella comprendió. Él no sabe. Todavía. Pero está en guardia. Sus frases se volvieron más bajas, pero más densas, como los golpes de un abanico en la rodilla antes de una escena. Él siempre sentía cuando algo se le escapaba de las manos. Esa noche, ya en casa, Adelina abrió la caja de cartas. Dentro había notas cortas de Lansdale, dobladas en 4, con olor a lluvia y almizcle. Las hojeó lentamente, como si tocara sus dedos. Releyó una nota 2 veces. Sabes que el camino del deseo a la acción es solo un paso, pero ese paso es un abismo, y estoy dispuesto a caer. Se apretó el papel contra los labios. Al día siguiente, llegó a casa una invitación. Una cena en casa de la señora Eldwin, conocida por su adhesión a la pureza del círculo. Esas noches eran una trampa. Detrás de una aparente ligereza social se escondía un escrutinio continuo. ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién evitaba a quién? ¿Quién miraba a quién durante demasiado tiempo? Thomas insistió en que Adelina fuera. Él mismo se quedó en la ciudad para reuniones de negocios. Te conviene estar entre mujeres. Les gustará tu discreción. Solo no olvides, eres una Winter. Ni una sola mirada que pueda interpretarse de forma ambigua. Ella sonrió, como si lo hubiera ensayado. En la velada todo transcurría con calma. Las damas cotilleaban sobre envíos de porcelana, discutían sobre la decoración de la iglesia, reían con discreción. Pero en el aire se percibía una tensión. Varias veces la miraron con demasiada fijeza. Lady Charteris pasó a su lado con una copa y susurró en voz baja. Dicen que en la biblioteca de la casa de los Brickford alguien olvidó un chal, tan fino como una telaraña, casi transparente. ¿Interesante? ¿Quién lo usa? Adelina no cambió su expresión. Solo dejó la copa y se acercó a la ventana. Allí, en la calle, los carruajes pasaban a través de la niebla, y de repente, ella lo vio. Un hombre con capa estaba junto a la verja, inmóvil. Ella conocía esa postura, esa paciencia. Él no la miraba a ella, pero ella sentía. Él sabía que ella lo vería, y no fue solo ella quien lo vio. Más tarde, cuando la velada terminó, una de las sirvientas le susurró mientras le entregaba el abrigo. Lady Hayworth dijo que en la calle estaba ese mismo. Lo reconoció. Dijo que la vio mirándolo, que él esperaba, y que usted sonrió. Adelina se detuvo. Por un segundo. Solo por un segundo. Pero todo dentro de ella se volvió frío. El mundo empezó a encogerse, y ahora su sentimiento no es solo prohibido, sino que se ha vuelto peligroso. Alguien vigila. Alguien ya está tramando un plan. No te pierdas lo que sucederá cuando Thomas se entere no por ella, sino por alguien a quien considera un amigo. En la casa de los Winter reinaba un silencio tenso, estirado como un lienzo antes del golpe del pincel. Thomas apenas hablaba. No mostraba ni irritación ni sospecha, pero estaba atento con una precisión aterradora.
Permanecía en casa más a menudo. Se acercaba con más frecuencia a la puerta de su habitación y se detenía allí un poco más. Preguntaba por nimiedades que antes no le interesaban. ¿Quién traía las cartas? ¿De quién era la invitación? ¿Por qué iba tan a menudo al jardín? Adelina sentía como el anillo de control se apretaba lentamente. Todo a su alrededor, incluso el té que le servía a la doncella, parecía impregnado de desconfianza. Ya no le escribía a Lansdale. No respondía. No se cruzaban las miradas. Ambos parecían entender. Su juego ya no era un secreto. Pero una mañana, Thomas habló. «Lord Lansdale», dijo apartando el periódico. «Yes. Ya sabes que ahora vuelve a frecuentar la sociedad respetable, ¿verdad? Después de esos años en desgracia, es sorprendente lo rápido que la gente perdona, si uno tiene suficiente tierra». Adelina no respondió, pero su mirada se clavó en la taza. Sabía que aquello era el comienzo. «Estuvo en la recepción de los Brickford», continuó Thomas. «Lo vieron en la biblioteca. Dicen que se demoró allí más de lo habitual. Extraño, ¿verdad?» Ahora ella levantó la vista. Quizás solo le guste leer, o le guste lo que se esconde entre las páginas. Él la miró, casi sin pestañear. Y sin embargo, en su voz seguía resonando la cortesía. Pero precisamente esa cortesía era más aterradora que cualquier grito. «Si quieres decir algo, dilo», murmuró ella. Thomas se levantó, se acercó a la ventana, cruzó los brazos a la espalda y permaneció en silencio durante mucho tiempo. «No soy un necio, Adelina», dijo por fin, «y no soy un hombre cruel. Siempre te he respetado, te he protegido, pero no toleraré que se burlen de mí. He hecho demasiado para que tu apellido suene como suena». Ella lo escuchó, como desde el fondo del agua. Las palabras le llegaban, pero no le tocaban el corazón, porque en ese momento ya había comprendido. Su corazón ya no estaba allí. Thomas se volvió. «Obtendré el trato que necesito, pase lo que pase. Pero si quieres libertad, no la tendrás, solo la vergüenza. Todavía eres mi esposa, y si te permitiste un error, tendrás que vivirlo en esta casa. En mi casa». Él salió sin esperar respuesta. Adelina se sentó en el sillón. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró, no tembló, no sintió miedo, solo una lenta y fría conciencia. Eso no era vida. Era una trampa, adornada con oro y cristal. Esa misma tarde le entregaron una carta, sin firma. El pliegue del papel, familiar, el olor, el mismo. Si dices no, lo entenderé. Pero si dices sí, te esperaré en la entrada oeste. Medianoche. Solo tú. Sin plan. Sin promesas. Solo una cosa. Te llevaré y empezarás a respirar. Ella releyó la carta hasta el atardecer. El corazón le latía como un pájaro enjaulado. La razón le susurraba. Es una locura. Es el fin. Es la vergüenza. Pero su cuerpo ya sabía. Iría. A medianoche, cuando toda la casa dormía, se quitó el anillo del dedo anular y lo dejó sobre la almohada. Cogió el abrigo y salió a la noche. La entrada oeste. Viento. Niebla. Él esperaba, con el abrigo en la mano y los ojos en los que había todo lo que ella había buscado toda su vida. Ternura, determinación y un incondicional «estoy aquí». Él la abrazó, como si fuera la última vez. «¿Estás segura?» Ella asintió. «Estoy cansada de ser una extraña en mi propia vida». Desaparecieron en la oscuridad, sin dejar rastro ni ruido. «Pero, ¿sientes que nada puede ser tan sencillo? Quédate, porque mientras ellos se marchan, alguien recoge el anillo de su almohada y decide que ahora es su turno». El anillo fue encontrado por la mañana, en la penumbra del dormitorio, donde las gruesas cortinas aún no dejaban pasar la luz del sol.
La sirvienta, apenas distinguiéndolo en la almohada, se quedó inmóvil, como si hubiera visto sangre. No se atrevió a tocarlo. Solo palideció y salió, casi derribando al lacayo, para informar. «Mi señora ha desaparecido. Y el anillo en la almohada». Thomas entró en la habitación lentamente. Sus dedos rozaron el dintel de la puerta, como si la puerta pudiera advertirle. Él lo sabía. Ya lo sabía. Pero por ahora no había ira, ni grito, ni siquiera dolor. Solo un chasquido interno agudo y frío, como si un mecanismo dentro de él se hubiera activado. Cogió el anillo. Lo miró durante un largo rato. Luego lo guardó en el bolsillo. Y salió. En ese momento, una carroza cubierta de polvo del camino se precipitaba por la carretera hacia la costa. Adelina estaba sentada, envuelta en un manto, junto a Lansdale, sin pronunciar una palabra. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier juramento. Él le sostenía la mano, sin preguntar, sin persuadir, sin ordenar. Simplemente estaba a su lado, no como un héroe, sino como un hombre dispuesto a estar a su lado, incluso si el camino conducía al abismo. «No sé qué pasará», susurró ella sin mirar por la ventana. «Tengo miedo». Él se volvió hacia ella. «Esa es la libertad, Adelina. Siempre es más aterradora que la esclavitud». Ella se apretó contra su hombro. Por primera vez, por su propia voluntad, sin mirar atrás, sin miedo a ser vista. Sus lágrimas cayeron sobre la tela de su chaqué, y él le acarició el cabello, como perdonando al mundo entero por haber vivido ella tantos años sin ese contacto. Llegaron a la antigua casa junto a los acantilados, donde Lansdale había vivido desde niño. La casa estaba vacía. Los sirvientes habían sido despedidos. Nadie debía saber que estaba abierta de nuevo. Pero había leña en la chimenea, libros en las estanterías, sábanas secas en el dormitorio y paredes que no juzgarían. Esa noche no se tocaron, no se apresuraron con promesas. Simplemente se sentaron junto al fuego, abrazados. La respiración, suave, como el oleaje fuera de la ventana. Cada hora era robada, y de un valor incalculable. Mientras tanto, en Londres, los rumores se extendían como ondas en el agua. Algunos decían que había huido, otros que la habían secuestrado. Lady Charteris, por supuesto, lo sabía todo. Siempre lo dije, con esos ojos no puede haber nada inocente. La sociedad temblaba ante la inminencia del escándalo, y Thomas callaba. No organizó persecuciones, no presentó una demanda, simplemente comenzó a recopilar información. En su casa aparecieron nuevos sirvientes, silenciosos, con los ojos entrecerrados. Ya no se cerraban las puertas a sus espaldas, temían. Un día se detuvo ante el retrato de Adelina, pintado poco después de su boda. En su mirada había una tristeza contenida. La miró y susurró: «Preferiste no ser de nadie, con tal de no ser mía». Pasaron varios días. Las lluvias en la costa se volvieron persistentes. Lansdale le leía por las tardes. Ella escuchaba, con la cabeza apoyada en sus rodillas. A veces guardaban silencio, simplemente sentados el uno al lado del otro, rozándose los dedos, como si confirmaran que aquello no era un sueño. Pero en algún lugar, en lo más profundo, vivía la sombra de una pregunta. ¿Cuánto tiempo más duraría su escondite? Y esa noche, cuando el viento aullaba con especial fuerza, alguien llamó a la puerta, 2 veces, y de nuevo. Lansdale se levantó primero, se acercó, abrió. En el umbral estaba un hombre con una capa. No se presentó, solo extendió un sobre, denso, con un sello de lacre. Sir Thomas le envía. Lady Winter sabe lo que esto significa. Adelina tomó la carta. Con manos temblorosas rompió el sello. Has tomado una decisión, pero no olvides el apellido que aún firmas.
Tienes 2 días para volver, o te destruiré no con un grito, sino con el silencio. El mundo olvidará tu nombre, pero recordará tu deshonra. ¿Querías respirar? Solo te dejaré aire, sin nombre, sin hogar, sin protección. Ella se sentó sosteniendo la carta y bajó lentamente las manos. Lansdale la miró en silencio. «Esto no es una amenaza», dijo ella. «Es una sentencia. Si no regreso, me lo quitará todo. Incluso lo más simple. Incluso el derecho a existir». Él se arrodilló ante ella. «Entonces no tenemos otra opción». «¿Cuál, Él la miró directamente a los ojos. «Hacerte mía. De verdad. Sin miedo. Sin secretos. ¿Entiendes que ahora todo depende de un solo paso? Quédate, porque en el siguiente instante él le hará una propuesta. Pero alguien más ya está llamando a la ventana, no por matrimonio, sino por venganza». Al amanecer el aire cerca de los acantilados era fresco, casi amargo. La niebla se extendía a lo largo del horizonte, como una manta arrugada arrojada por el mar. En la casa todo estaba inmóvil. El silencio contenía la respiración, como si no se atreviera a romper las últimas horas antes de la elección. Adelina estaba de pie junto a la ventana. La carta de su marido yacía sobre la mesa, junto a la pluma. La había leído muchas veces. Las curvas de las letras, dolorosamente familiares, la amenaza contenida, las palabras calibradas que ocultaban no la ira, sino algo peor, una destrucción sistemática. Thomas no era un hombre que se vengara en un arrebato de sentimientos. Se vengaba, midiendo cada paso, como quien mide una dosis de veneno. Lansdale se acercó silenciosamente por detrás, la abrazó por los hombros y ella instintivamente apoyó la espalda en su pecho. «Tienes una elección», susurró él. «No», respondió ella. «Nunca la tuve, hasta tú». Lentamente ella se volvió hacia él. «Thomas tiene razón en una cosa. Sigo firmando con su nombre, y él puede quitarme todo lo externo, la reputación, el dinero, la posición, pero no mi esencia, y no mi cuerpo. Hace mucho que no le pertenece ni a él ni a la sociedad». «Entonces hagámoslo», dijo Lansdale en voz baja. «Ahora, antes de que él pueda tocar tu memoria. Me casaré contigo, Adelina. Aquí, en esta casa. No porque debas, sino porque ya eres mía. No por ley, sino por verdad». Esa misma noche, a la tenue luz de la lámpara, se reunieron 3 personas en la casa. Él, ella y el vicario, llamado de la parroquia más cercana. Todo fue modesto. Los anillos eran provisionales, sin grabar. Apenas pronunciaron palabras, solo un asentimiento, un temblor en la voz, un roce de dedos que dijo más que cualquier juramento. Cuando Lansdale le puso el anillo en el dedo, ella no sintió una obligación, sino una liberación. Él no la miraba como una posesión, sino como un misterio que descubriría toda su vida. Esa misma noche, ella dijo por primera vez en voz alta: «No tengo miedo, ni de él, ni de la deshonra, solo de una cosa, volver a ser una sombra. Pero contigo, sigo siendo luz». Él no respondió, solo le besó la mano, y entonces ella comprendió. Todo ya estaba decidido. Pero Thomas no esperó. Por la mañana un carruaje se detuvo a las puertas de la casa. De él salió un hombre de negro, con un sello en la muñeca, un abogado. Entregó una carta y desapareció sin pronunciar palabra. Lansdale abrió el sobre. Dentro había una demanda judicial de disolución matrimonial por violación pública de la fidelidad conyugal, con la exigencia de declarar a Lady Winter incapacitada para disponer de sus bienes, y su nueva situación, ilegal. «Él no se rinde», dijo Dominic en voz baja. Adelina sostenía la carta, pero no temblaba. Solo dijo: «Que lo haga. No volveré a donde no me queda nada». El escándalo estalló la semana siguiente.
Los periódicos escribieron sobre la mujer que huyó con un lord caído en desgracia. Se mencionaron matrimonios dudosos y la amenaza a la reputación de un respetado industrial. Pero lo más terrible no provino de los periódicos. Muchos le dieron la espalda. Su nombre fue borrado de las invitaciones. Su retrato en casa de sus padres fue retirado. Los sirvientes en la casa de los Winter recibieron una estricta orden: no pronunciar en voz alta el nombre de Lady Winter. Y aún así, por las noches, en la casa de los acantilados, ardía una luz. Allí sonaba música, suave. Allí las manos se buscaban bajo la manta. Allí Adelina escribía relatos, leía poemas, horneaba pan que nunca había comido de niña. Allí un día dijo: «Por primera vez entiendo lo que significa ser yo misma. Ya no busco un reflejo, me convierto en él». Y una primavera salió a los acantilados, donde el viento era especialmente penetrante, y vio a Dominic instalando su caballete. La pintó, no como a una esposa, no como a una dama perdida, sino como a una mujer que eligió la llama en lugar del oro. Un año después de su fuga, se celebró un baile en Londres. De nuevo brillaron los apellidos, de nuevo giraron los vestidos, de nuevo resonó el nombre Winter. Solo que ahora, no con entusiasmo, sino con reproche. Y uno de los invitados susurró: «Dicen que no regresó. Dicen que él sigue esperando que caiga. Y ella, al parecer, solo vuela más alto». Y en la casa de los acantilados, la tarde era cálida. La chimenea crepitaba. Lansdale escribía algo en un trozo de papel y Adelina estaba junto a la ventana. En sus ojos, calma. En sus gestos, seguridad. Y en su corazón, un fuego que no se apagaría con las formalidades ni con las amenazas. No eligió un camino, se eligió a sí misma. Y volviéndose, dijo: «Lo haría de nuevo, incluso si todo terminara de otra manera, porque tú no eres la salvación. Tú eres la verdad». Él se levantó, se acercó a ella y le acarició las mejillas. «Y tú no eres mi trofeo, eres mi libertad». Y no volvieron a mirar atrás. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete. Habrá muchas más historias donde la pasión se esconde tras la seda y el amor tras la sombra de las apariencias. No te pierdas ni un momento.